Una de las tantas cosas a las que se ha tenido que enfrentar la mayoría de las divinas femeninas, no todas, es tener que enfrentarse a un divino masculino o una divina masculina que huye de la conexión, que no acepta la conexión, ¿sí? Y eso se manifiesta de muchas maneras, como ya les he explicado en muchos de mis videos. La parte más racional de la conexión es el divino o la divina masculina, porque son la parte que se deja llevar más por lo racional, por lo mental. Y eso es lo que siempre va a prevalecer antes que sus sentimientos y antes de permitirse sentir la conexión que de pronto las divinas femeninas sienten con tanta intensidad. Como son el lado emocional, a ellas se les facilita mucho más poderse permitir sentir esa intensidad, inclusive más de lo que a ellas les gustaría. A nosotros los divinos masculinos no es que no lo sintamos, por supuesto que lo sentimos, pero lo que les digo, siempre prevalece la razón, siempre prevalece los pensamientos antes que el corazón. Y se han presentado muchos casos que ustedes también me comentan a través de comentarios y demás, que es de pronto situaciones en las que el divino mantiene constantemente en un ir y venir, no se decide realmente si estar o no estar con ustedes, o no sana correctamente, no acepta sus errores, no acepta un montón de cosas, ya sea por ego, por orgullo, y no siempre es el divino masculino. También he visto casos donde la propia divina femenina prefiere echarle toda la culpa a su divino masculino y no asumir su responsabilidad también. También hay situaciones donde una de las formas en cómo se manifiesta esta sensación de no querer aceptar o huir de la conexión es tratando de dejar atrás a la divina femenina, tratando de querer reemplazarla con terceras personas, con situaciones karmáticas, con muchas cosas o situaciones demasiado tóxicas que al final de cuentas solamente es un reflejo de toda esa toxicidad o ese inconsciente tóxico, como lo quieran llamar. Donde prefieren convencerse a sí mismos y a sí mismas de que no puede ser posible que exista una conexión como la que existe realmente entre ellos dos, que no puede existir o no puede ser real el tema de las llamas gemelas, que eso no puede existir, y se los digo por experiencia propia. Para los que no saben, yo soy divina masculina y yo fui una de esas. Mi manera de querer evadir toda la situación y de querer dejar de sentir era convenciéndome a mí misma que eso no era posible, que sentir algo así no era posible. Todos sentimos conexiones, la química se siente, pero las personas van y vienen. Era mi pensamiento. Y fue tanto el dolor, es tanto el dolor con uno mismo de tener que soltar a la divina femenina. Es tanto el orgullo y tanto el ego, pero sobre todo el dolor que uno siente, que la manera de manifestarlo es queriendo entrar en ese papel de no querer aceptar la posibilidad de que eso exista, o querer aceptar la posibilidad de lo que vivieron y vivenciaron, porque no es algo que uno se esté inventando, es algo que uno está viviendo en carne propia. He visto casos que la manera donde ellos tratan de vivir es también diciendo que ya no sienten nada por su divina femenina, que ya no los aman o no las aman, que ya están demasiado felices, que ya están demasiado, bueno, en fin, un montón de cosas cuando realmente no es así, pero prefieren vivir como en ese engaño y en esa realidad, y pues ahí es donde uno lo tiene que respetar. El deber de ustedes no es hacer que ese ser humano se estrelle, no es contradecir lo que está sintiendo o pensando en ese momento, sea correcto o no. A cada quien le llega su momento. A cada quien le llega el momento de despertar, a cada quien le llega el momento de aceptar la conexión, de reconocer la conexión y de hacer el trabajo interno. No es responsabilidad de la divina femenina y ni de ninguna de las contrapartes de hacer caer al otro en cuenta de nada. Cada uno se tiene que dar cuenta por sí mismo, y cuando se dé la oportunidad de hablarlo cara a cara o como sea, se hablará. Se discutirá, se dará a entender el uno al otro, y también se conocerá la otra parte de la otra contraparte, valga la redundancia. Porque muchas veces, y se los digo por experiencia propia, hasta que no tuve a mi llama frente cara a cara y escuché su versión de los hechos, escuché cómo sintió y cómo vivenció todo, no entendí realmente muchas cosas y no la entendí del todo a ella, y lo mismo pasó con ella. Hasta que no escuchó mi versión, hasta que no escuchó cómo yo me sentí y qué era lo que se me pasaba por la mente en ese entonces, no entendió por qué la alejé de la forma en cómo la alejé, y no entendió las decisiones que yo había tomado hasta ese momento. Y sí, hay momentos en los que uno como divino masculino o divina masculina es tanto el dolor que uno llega a sentir que uno prefiere negarse a la posibilidad de amar o seguir amando a esa persona, de querer volver a tener a esa persona en nuestras vidas, porque creemos que esa es la solución de lidiar con tanto dolor, esa es la manera de superar ese dolor, y la respuesta es no.
Esos son pañitos tibios que no sirven para nada. Por eso yo siempre les digo, ustedes pueden comprar libros, pueden escuchar podcasts, pueden hacer un montón de cosas para tratar de sanar, pero de nada sirve todo eso si ustedes no van a terapia y enfrentan el trauma cara a cara. De nada sirve que ustedes no confronten los traumas, no confronten todas las situaciones de raíz, porque simplemente están utilizando pañitos de agua tibia que al final de cuentas se van a secar o se van a romper y no van a servir para nada más adelante. Todo tiene que ser un complemento, todo tiene que ser un todo. Si ustedes quieren leer, si quieren escuchar podcasts, meditaciones, eso es completamente válido y son herramientas que funcionan muchísimo. Pero todo tiene que ir de la mano con la sanación y con la terapia. Si no se hace una sanación y una terapia consciente, no están haciendo nada. Porque lo que los está haciendo repetir esos patrones tóxicos es el inconsciente tóxico. El inconsciente es ese lado del cerebro que no conocemos, es el lado de la memoria que está completamente oculta de nosotros. Y hasta que no vamos a terapia, no recibimos esa ayuda, no lo vamos a entender del todo. Y que mientras ustedes creen que están sanando un trauma con una sola situación, resulta que ese trauma no solamente abarcó esa sola situación, sino muchas situaciones en sus vidas y ustedes darse cuenta, sin ser conscientes de eso. Y es ahí donde entra el estrellón, y es ahí donde se dan cuenta de que no han llegado ni a la mitad de realmente lo que han creído que han sanado. Y ese es solamente el 50%, el otro 50% es hacerse los registros acá, chicos, y empezar a sanar esas deudas desde raíz con el quinto D, con los guías y con el universo. Así que si su divino o divina masculina está pasando por una situación así, déjenla. Déjenlo que lo viva, déjenlo que lo experimente y ustedes se enfocan en vivir y experimentar lo que sea que estén viviendo en estos momentos. Cada quien en su cuento, como diría mi mamá, cada loco con su locura.